Si alguna vez, sosegado, me tumbo en blando diván, que sea ese el mismo instante de mi perdición. Si puedes alguna vez mentirme de tal modo que llegue a estar contento de mí mismo, si con placeres engañarme puedes, que sea ese para mí el último día. Tal es la apuesta que propongo. Si llegas a decirle a ese instante, detente, eres tan bello, podrás entonces cargarme de cadenas, hundirme aceptaré de muy buen grado. Que repiquen entonces por mí a muerto las campanas y quedes tú liberado del servicio. Deténgase el reloj, caigan las manecillas, que el tiempo para mí se haya acabado. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión con un libro más que interesante. Nos vamos a correr apenas un poco del mundo de la filosofía. Apenas digo porque en realidad la primacía de esta gran obra va a ser la literatura. Pero vamos a centrarnos en esta obra de Johann Wolfgang von Goethe, que es el Fausto, o Faust en el nombre original. Bien, antes de centrarnos en de qué habla la obra, vamos a analizar un poquito algunas cuestiones. Primero, lo que les quería comentar. Esta es una edición de Penguin Clásicos, es una edición bilingüe. Trae tanto, por un lado, en el alemán original y obviamente la traducción al español. Y también lo que trae interesante esta edición de Penguin es que trae un estudio introductorio bastante extenso, explicativo, que ayuda bastante a la comprensión de la lectura. Y después, hacia el final, otra de las cuestiones que me pareció también de suma importancia es que tiene algunas cartas de la época de Goethe, que conversaba con distintas figuras de renombre de la época, en las cuales o a través de las cuales iba contando experiencias y ciertas cuestiones de la producción de la obra y demás correcciones también que el mismo Goethe iba haciendo. Bueno, bien, el Fausto de Goethe. Después está esta otra edición que es de Editorial Losada. Lo que tiene genial esta obra que me encanta es la tapa, la contratapa también muy buena. Ahora vamos a hablar en pequeño detalle de cada una de estas ediciones. Esta no es bilingüe, está solamente en español y no está en prosa como está armada la de Penguin Clásicos. Después otra edición que tengo, esta viene en dos partes, que es de edición alemana, de Reclam. Estas son unas versiones bastante económicas, esta sí también está como la que tiene Penguin Clásicos, que viene en prosa y obviamente esas prosas están numerados los versos que contiene la obra. Bien, Fausto de Goethe. Goethe, una de las celebridades de la literatura universal. Fausto, una de las obras más reconocidas, si no la más reconocida de Goethe, también está en las penas del joven Werther, Die Leiden von Junger Werther. Y bueno, bien, esta obra de Fausto de Goethe está escrita, digamos, en dos partes, 1808 la primera parte, 1832 la segunda, igual entre la primera y la segunda edición, en 1828-29 hace como una revisión, una segunda edición de la primera parte del Fausto, y en 1832 cuando publica la segunda parte del Fausto, fallece ese mismo año Goethe, así como para tener en cuenta. También, ¿qué otras cuestiones encontramos de esta obra? Es una obra como si fuera una obra de teatro, o es una obra de teatro, pero no está hecha para ser representada, sino que está escrita para ser leída en voz alta. Digamos que para que distintas voces representen a los personajes, pero no para ser llevada directamente o necesariamente al teatro. También otra de las cuestiones, por ejemplo, Richard Wagner y otros músicos importantes también de Alemania, lo que han intentado hacer fue musicalizar, crear una música para esta obra, como detalle también de color. Bien, en la primera parte y la segunda parte de lectura uno encuentra, si bien se repiten estos personajes que es Fausto y Mefistófeles, que ahora vamos a centrarnos un poco más en detalle,
Son dos partes que me parecieron escritas totalmente distintas y eso como que da cuenta también de la distancia temporal en la que fue escrita una parte y la otra y los intereses y preocupaciones que iba teniendo Goethe también a la hora de escribir cada una de las partes, aunque igualmente hacia el final es como que se termina de hilar la unión entre la primera parte y la segunda. ¿Qué encontramos? Bien, hay distintas cuestiones. Por ejemplo, antes de centrarnos directamente en el análisis de la primera parte, de la característica de los personajes y el contenido general que aparece, mm, quería resaltar en esto, ¿no? Es una obra compleja, de un volumen de literatura, de lingüísticamente bastante elevado. El idioma alemán obviamente ya de por sí es compleja y más compleja es también animarse a hacer una traducción. ¿Qué encuentro interesante? Si a alguien le interesa leerlo, comprar una edición, ¿qué encuentro interesante en la edición de Penguin? Bueno, bien, como dije, el estudio introductorio que es bastante bueno, las cartas que trae al final como contenido y obviamente que tienen tanto en alemán y español para ir comparando la lectura. ¿Qué es lo que tiene esta traducción? Bueno, además que obviamente como está en prosa y como mostré antes en la edición de Reclam, que tengo esta de acá, es que los versos y todo viene enumerado y si hay alguna cita o algo que les interesa, o sea, se puede hacer una referencia ahí, si también lo quieren utilizar para hacer algún tipo de trabajo. Una de las cuestiones, el traductor o cualquier traductor de cualquier obra se tiene que jugar por hacer una traducción de tipo interpretativa o hacerla de una forma literal. Bueno, en esta está jugada por el traductor, me parece que de una forma interpretativa porque lo que intenta mantener en la prosa es como la musicalidad para poder leer la obra en voz alta. A veces obviamente se pierde el sentido de la traducción. Al intentar mantener esa musicalidad se pierde ciertos elementos de la traducción que a mí la verdad me hicieron un poco de ruido. Mi alemán no es excelente, pero sí mirando algunas palabras, algunos sustantivos y algunas frases en específico, uno se da cuenta de que hay cosas que cambiaron, pero bueno, no termina, son detalles. No se puede terminar de pulir esto de forma perfecta. Pero me parece un gran trabajo, me pareció muy legible. Sí me hizo ruido también algunas pequeñas cosas de algunos nombres, pero no más que eso. En cambio, igual, ahora voy a decir con cuál de las dos ediciones me quedo. Este, esta edición, el mismo, hay una nota al principio del traductor y de los que hicieron la edición de la obra. Ah, sí, acá dice advertencia del traductor. Bueno, justamente mismo advierte, dice, acá se eligió una traducción literal como no puede ser de otra manera y lo que pierde todo esto es que pierde obviamente el verso, que después no se va a poder comparar con la versión alemana, y también lo que pierde es esto, ¿no? Toda la musicalidad y todo lo que se puede conseguir en la lectura en voz alta a partir de esta obra, en la edición de Losada, eso se pierde. Sí, quizás hacer más literales como que algunas cuestiones y temas de traducción que tiene la obra de Penguin, la edición de Penguin, es como que en esta lo tratan de mantener mejor, como Walpurgisnacht con Noche Walpurgis, que acá en la de Penguin no me acuerdo qué ponen, pero es como que cambian incluso hasta ese nombre. Eh, Así que bueno, ¿con cuál me quedaría? Bueno, me quedo con las dos, pero si tuviera que elegir con una, es la de Penguin, me parece mejor, porque en precio es prácticamente que recuerde lo mismo y tenés en alemán, en español, el estudio introductorio, las cartas al final y en versos. Así que me parece mejor opción que la de Editorial Losada. Estas de Reclam son bastante económicas, si lo tienen por ahí se pueden conseguir. Son ediciones bastante económicas y no tienen únicamente de Goethe, sino que pueden buscar también porque
hay textos de filósofos reconocidos y obras de literatura universal también conocidas. Es una buena editorial. Fausto no es un invento de Goethe, sino que Fausto es un cuento, una narración que se transmitía de forma oral, digamos, como si fuera una fábula, un cuento. Digamos, es anterior a Goethe. Goethe lo que hace es plasmarlo en un libro, llevarlo a, al- a una forma teatral. Pero también, por ejemplo, encontramos que está el Doctor Faustus de Thomas Mann. Es algo a lo que los literatos generalmente alemanes se han enfocado ya, incluso antes de Goethe hay otras versiones también del Fausto que pueden encontrar, que pueden revisar, pero bueno, el que lo ha hecho como reconocido universalmente ha sido Goethe. Después, con respecto a lo que decía de la musicalidad del tema de la prosa y de la poesía, bueno, con respecto a la poesía, yo no soy un experto en poesía, pero estuve revisando algunas cuestiones que me parecieron bastante interesantes para poder compartirles. El Fausto está escrito en versos, estos versos tienen rimas y la rima es un recurso que tiene una o que genera una atracción, una musicalidad y que tiene que ver con una repetición de una serie de fonemas o sonidos, que estas pueden ser consonantes, asonantes. O sea, esta rima no requiere únicamente que sea específicamente de la poesía, sino que también está en los refranes, en las adivinanzas, en los trabalenguas y demás. Hay distintos usos también de esta poesía y de las rimas, que son la continua, la gemela, la abrazada, la cruzada, trenzada, interna. Bueno, reciben distintos tipos de nombre y yo intenté buscar ejemplos en los que la traducción, digamos, coincide en la rima de los versos con la versión alemana, tanto la española como la alemana, y otros casos en los que esa rima se termina perdiendo. Por ejemplo, sin ir más lejos, tengo anotada página 664. Por ejemplo, en una de las traducciones, en uno de los versos dice: débil es lo que el Señor ordena, para el criado resulta una verbena, pues ya impera sobre vida y hacienda y el ingenio de esa bella en la contienda. Ya el ejército se ha amansado, sin filo se encuentra el estoque acerado. Ante esa figura esplendorosa, el mismo sol a calentar no osa. Ante la riqueza de ese rostro juvenil, todo es vano, güero y pueril. Ahí se mantiene una rima donde también en la versión, o sea, el mismo verso en alemán, tiene, o mantiene, mejor dicho, la misma, el mismo tipo de rima en los versos. O sea, termina con befiehlt, gespielt, Blut, Diamut, Sam, Ilam, Gestalt, Kalt, Gesicht, Nicht. Esas son las terminaciones de cada uno de los versos. Entonces, ahí, en este caso, sí coincide, digamos, si bien se pierde la literalidad de la traducción y es una traducción interpretativa, se mantiene la rima. Pero hay veces en que la lectura a veces se hace un poquito engorrosa porque al no mantener la rima, al perderla, no tiene, pierde como cierta gracia la lectura en voz alta que en alemán no la tiene. Igual el estudio introductorio advierte que Goethe no es necesariamente tan puntilloso con el tema de la rima, o sea que a veces él mismo se corre de lo estricto y de los límites que impone la poesía y que él juega justamente. Otro verso dice así: cerraste filas siempre libre contra las redes de la indecisión, rompiste violentamente con la moral, con la ley. Mas al fin la idea suprema dio razón al valor puro, quisiste asaltar el cielo pero no lo conseguiste. Acá la terminación de cada uno de los versos no coincide con el mismo juego que va haciendo en alemán, porque la terminación de los versos es libre, indecisión, violentamente, con la ley, suprema, puro, cielo, conseguiste. Y en alemán ese mismo verso es unaufhaltsam, Netz, gewaltsam, Gesetz. Sinnen, Gewicht, Gewinnen, Nicht. Ahí habría un juego de rimas cruzadas, donde el verso 1, por decirlo así, coincide con el 3 y el 2 con el 4, y así sucesivamente. Un Aufhaltsam con Gewaltsam y Netz con Gesetz, Sinnen con Gewinnen y Gewicht con Nicht.
y ese juego no se da en la traducción en español. Entonces, bueno, nada, quería marcar esas diferencias antes de meterme de lleno en lo que tiene que ver con el contenido específico de la obra. Bien, la primera parte del Fausto de Goethe habla sobre el tema de el alma de Fausto. Fausto es un personaje, es un científico que busca el conocimiento, busca el saber. Aparecen un montón de elementos de la cultura alemana medieval y moderna. Es una novela, una obra, mejor dicho, una obra romántica donde aparecen también bastantes cuestiones de lo sentimental, de las emociones, cosas que tienen que ver con lo esotérico, con el oscurantismo, incluso la noche de Walpurgis o Walpurgisnacht tiene que ver con un montón de elementos también de tradición oral y de cuentos y narraciones que abrazan o recogen, mejor dicho, la cultura alemana. ¿Qué aparece en esta primera parte? Bueno, la historia de Fausto en relación al pacto que hace con Mefistóteles. Mefistóteles hace una suerte de, o mejor dicho, hace una apuesta con Dios donde dice, bueno, Fausto, tu preferido, digamos, únicamente se ocupa de adquirir el conocimiento de las cosas y no se distrae con nada más. Ese yo puedo hacer que se pervierta y que se desvíe de su camino y poder entusiasmarlo con otras cosas más mundanas. Entonces, Dios y Mefistóteles hacen esa apuesta y entonces Mefistóteles empieza se aparece a Fausto y hacen una apuesta en la cual esa apuesta no es de palabra, aunque Fausto insiste en que su palabra es una palabra de hombre, de caballero, que en él no va a faltar a su palabra, el pacto es con sangre. ¿En qué apuestan? Bueno, que Mefistóteles le presentaría o le serviría a Fausto en lo que quisiera, en lo que ordenase, le presentaría todos los placeres mundanos, por decir así, todo lo que rodea un cierto microcosmos, un mundo terrenal que tiene que ver con el presente, con lo emocional, con lo subjetivo. Mefistóteles representa todo lo que tiene que ver con el misterio, con lo oscuro, con la pasión, con la juventud, con los placeres. Como que nada o ninguna de las cosas que se le va presentando, que le va mostrando Mefistóteles lo seduce hasta que se encuentra con una joven que representa la pureza, que se llama Margarita, que también aparece con el nombre de Gretchen. Gretchen es como si fuera un diminutivo de Margarita que se utiliza en alemán y que Fausto juega a poner el nombre de Gretchen al personaje en las partes de mayor drama o tragedia. Margarita representa la pureza y Fausto se enamora de Margarita, quiere tener el amor de Margarita y por ello empieza a enviarle cofres con cosas, con alhajas preciosas, con joyas preciosas, de las cuales la madre de Margarita, la primera la ve y se la quita, y la segunda ella ya empieza como a mentir y engañar a la madre, se junta con su vecina, que se juntan en la casa de su vecina para poder reunirse. Obviamente Fausto y Mefistóteles buscan la manera de poder acercarse a ellas y a dialogar, a tener otro tipo de relaciones. También Fausto, para tener más intimidad con Margarita, le ponga unas gotas, le insinúa a Margarita o le pide que le ponga unas gotas a la comida o a la bebida de su madre para dormirla. Después la madre termina cayendo en un problema más grave, incluso hasta la muerte, por culpa de las gotas que le ponían. Después también se presenta el hermano de Margarita por la corrupción que causó Fausto en la vida de Margarita. Y también cuando se enfrentan en la calle y discuten y pelean, Fausto da muerte al hermano de Margarita, que era Valentín. Entonces, bueno, lo que va mostrando justamente es cómo con este placer, con este deseo, Mefistóteles, primero que obviamente
un montón de cuestiones que Fausto no quiere acceder, Mefistóteles al hablar lo termina convenciendo con cierta retórica, con ciertos engaños. Siempre el que termina diciendo que sí y accediendo es Fausto, o sea, Mefistóteles es el que arroja, por decirlo así, las ideas para que Fausto acceda a ellas. Entonces, también, bueno, va mostrando justamente esto, cómo se perturba y corrompe a Margarita y Margarita termina perdiendo también la vida. Igual, obviamente, hay un montón de detalles y cuestiones en la obra que invito obviamente a que la lean y que obviamente recorran cada una de las páginas y admiren los detalles de un montón de simbolismos y cuestiones que están por demás interesantes para poder leer. Después la segunda parte es la segunda parte de la obra de Fausto está muchísimo más cargada de contenido, incluso me parece como hasta más exigente en el análisis más profundo. Voy a decir algunas ideas generales de lo que aparece allí, que tiene que ver con unas cuestiones psicológicas, históricas, políticas, mucho con el tema del poder. Son 5 actos donde parece que transcurren de con distintas cuestiones, aparecen distintos personajes que tienen que ver con el emperador, con Helena, con distintos personajes mitológicos e incluso de la historia. Entonces ahí hay una contraposición donde únicamente si en la primera parte se queda en el amor de Fausto hacia Margarita y ese placer subjetivo de querer poseerla, de querer dominar y cómo se puede llegar a corromper eso puro por medio del deseo y el querer desmedido de Fausto al haber pactado con Mefistóteles para obtener ese amor de Margarita. En el segundo, en este distintos viajes que se van conformando y los distintos personajes que van apareciendo, hay una idea ya no de microcosmos, sino de macrocosmos, que tiene que ver también con lo racional, con lo objetivo, con lo histórico, y que obviamente el tema del poder, del dinero, de la economía, incluso una cierta queja o reclamo a la historia económico-política de la cultura alemana, se hace presente también en esta obra. Y después, bueno, está el final, que no voy a hacer el spoiler definitivo, pero sí se genera al final de la obra un enlace entre la primera parte y la segunda parte, ya casi llegando al final. O sea, cómo se desenvuelve el pacto entre Mefistóteles y Fausto. Esa es como la gran incógnita, la gran pregunta final. Así que, bueno, hasta acá entonces con el video del Fausto de Goethe. Espero que les haya gustado. Sin más, lo voy a esperar en el próximo video de acá de Filosofía en Marcha. Ya saben que en la descripción, en la caja de comentarios, voy a dejar el link para que descarguen el libro de la seguridad de lo incierto, de descarga online gratuita, PDF, ebook también. Y obviamente en Colombia ya está disponible también el libro ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche, por Editorial Fábila, así que la gente de Colombia lo puede conseguir. También vamos a hacer todo lo posible para que esté disponible también en Argentina o en México, que mucha gente también estuvo escribiendo estos días. Así que sin más, nos estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que se acerquen a la obra de Fausto de Goethe. Les recomiendo esta editorial Penguin, pero bueno, la que quieran conseguir, léanla. Bueno, después también hay otras obras de más interesantes de Goethe que pueden conocer. Y hay una biografía de Safransky súper recomendable. Así que sin más, nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.